Teléfono abierto. Muy buenas tardes. Hello. Me siento una vez más muy complacido de estar aquí en este programa y de compartir esta tarde con todos los y las oyentes del teléfono abierto. Doctor, vamos a comenzar por el sometimiento, para luego pasar a lo que es el paquetazo fiscal y una serie de planteamientos y preguntas en el desarrollo del espacio. El sometimiento al presidente doctor Leonel Fernández, que dicen los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que no fue un sometimiento, que fue una denuncia. Realmente... Sí, nosotros hicimos ciertamente una denuncia penal. Una denuncia penal en el lenguaje jurídico penal significa cuando una institución o una persona que toma conocimiento de la comisión de una infracción se la participa, se la comunica a la autoridad competente de investigar, que es el Ministerio Público. Nosotros reunimos por iniciativa digamos de todos nosotros un conjunto de hechos que a nuestro entender comprometen la responsabilidad penal del expresidente Leonel Fernández, y en un acto de responsabilidad política y de responsabilidad ciudadana, porque él como presidente de la República estaba administrando el Estado y los recursos públicos. Entonces nosotros fuimos y le denunciamos y le participamos al Ministerio Público esos hechos, para que el Ministerio Público realice una investigación a partir de las pautas, de los indicios, de los medios de prueba que nosotros le aportamos. Todos conocemos ya que el Ministerio Público, en un acto que hemos calificado de poco serio e irresponsable, a través de una nota de prensa dijo haber desistido de la denuncia penal. Nosotros en el día de ayer le notificamos al Ministerio Público un requerimiento para que en un plazo de 24 horas nos notifique el auto que él produjo, si es que lo produjo, de desistimiento de la querella, de la denuncia penal que habíamos puesto. Doctor, ¿y usted realmente pensó en el momento en que depositó que iban a abrir un proceso de investigación? Aquí usted y yo, hablando de manera sincera y franca. Nosotros lo que hemos hecho es, en primer lugar, un acto de responsabilidad política. Le hemos quitado... No, esa parte yo entiendo. Sí, pero le hemos yo quitado... Lo que le pregunto a usted... yo voy a llegar ahí. No como el abogado, ni como el presidente de Alianza País, sino como un ciudadano común y corriente. Que si usted pensó que realmente el Procurador General de la República iba a abrir un proceso de investigación en contra de Leonel Fernández. Le voy a dar dos respuestas. La primera es que muchas veces se habla de que funcionarios han cometido actos de corrupción y muchas veces ninguno da la cara y asume de manera concreta poner en evidencia a la autoridad de manera específica para que ésta sea apoderada de una denuncia concreta. Nosotros lo primero que quisimos vencer fue esa excusa que normalmente tiene el Ministerio Público de que nadie me ha denunciado nada. Bueno, ya el Ministerio Público, este Procurador General de la República no puede decir nadie me ha denunciado nada, porque muchas veces ellos se hacen oídos sordos de las denuncias que salen en la radio, en la televisión o de los comentarios. Entonces, no, allá él tuvo en sus manos una denuncia concreta con hechos concretos. Y lo segundo es que el actual Procurador General de la República se había vendido como una persona seria y además responsable. Incluso había creado una orejola en ese sentido. Nosotros, cuando vamos y lo apoderamos, precisamente es porque, como él se ha vendido dentro de su partido y fuera de su partido como una persona creíble, con responsabilidad, entonces lo apoderamos. Entonces, de esto han resultado dos cosas. En primer lugar, que efectivamente el Ministerio Público
está sometido al control de Leonel Fernández. Por tanto, no tenemos un Ministerio Público independiente, no tenemos esa institución no cumple con las competencias que dispone la ley que debe cumplir. Pero lo segundo es que ha quedado evidenciado también que tenemos un Procurador General de la República que es un simulador. ¿Qué es un simulador? Una persona que quiere vender una imagen, cualidades y atributos que quiere hacer creer que tiene, que no tiene. Yo interpreto con lo que usted me está diciendo, que como cuando usted fue fiscal del distrito, no se dejó llevar de las presiones, usted pensó que él podía también tener pensé que si era cierto que era una persona con responsabilidad como la imagen que ha vendido, entonces iba a hacer la investigación. Fíjense que yo no estaba pidiendo ni estaba suponiendo que necesariamente la investigación iba a hacer en un sentido u en otro. Yo le daba a él la libertad de que hiciera la investigación y de que él llegara a sus conclusiones, pero que hiciera la investigación de los hechos denunciados. Ahora, es que no llegó a hacer la investigación, es que no hizo la investigación. Entonces, ahí es que se confirma que efectivamente es una persona que no tiene los niveles de seriedad y de responsabilidad que de una u otra manera él ha construido esa imagen. Yo debo señalar a este respecto que cuando fui procurador fiscal del Distrito Nacional, en varios de los casos que nosotros investigamos fue precisamente a partir de denuncias hechas a través de medios de comunicación y del rumor público. Es decir, en el caso de la Lotería Nacional, por ejemplo, la investigación... ¿Eso fue por el rumor público? No, la investigación base fue una investigación periodística que hizo Nuria Piedra. Y Nuria, incluso por alguna razón, ella nos encontramos y me preguntó, recuerdo, ¿usted vio lo que se denunció en el programa del sábado? Y lamentablemente yo veo poca televisión y no lo vi. Me dijo, pues no hay problema, yo se lo voy a enviar. Y no habían pasado 2 horas cuando ella en un sobremanera me envió un cassette con el programa donde se ponía en evidencia todo lo que había resultado de la investigación que ella hizo de la Lotería Nacional. Cuando yo lo vi el programa, me senté con un grupo de ayudantes, vimos el programa, inmediatamente di la orden de que teníamos que profundizar eso que estaba ahí y determinar, porque claro, lo que había hecho Nuria... De ahí para acá, de lo de la lotería, son muchos los programas. Bueno, entonces imagínense, entonces resulta que en ese caso, debo aclarar, la investigación que hace un periodista, por exhaustiva que sea, no es un medio probatorio para fines judiciales. Esto es muy importante. Es decir, no puede un juez basarse en un hecho que ha comprobado un periodista. ¿Por qué? Porque el periodista no tiene facultad, atribuciones de investigar las infracciones. Pues hace investigaciones periodísticas. Ahora bien, esas investigaciones periodísticas de los periodistas sí pueden servir de pauta, de premisa, de indicio para que el que tiene la facultad de investigar, que es el Ministerio Público, haga la investigación. Cuando la hace el Ministerio Público, sí tiene valor probatorio para fines judiciales. Eso fue lo que nosotros hicimos. Doctor, ¿y qué fue lo que le trajo el problema? Porque ¿lo de Balaguer o lo de la lotería? No, fue el último caso que yo llevé, fue el de la lotería. En el caso de la lotería fue que se produjo ya la crisis. Porque se dijo ahí que usted quería sentar a Balaguer en el banquillo de los acusados. Pero realmente el caso que, digamos, la última gota que derramó fue lo de la lotería. Rebosó el vaso fue el de la lotería. Evidentemente ya había un conjunto de precedentes, entre ellos... Yo podría preguntarle el caso aquí, de la lotería, nosotros, el caso si usted también recibió presión del presidente de la República de entonces, Leonel Fernández. Bueno, en el caso de la lotería, por ejemplo, fue evidente la presión que hubo de Palacio y particularmente también del expresidente de la República. Porque resulta que en ese expediente de la lotería, cuando se estaba investigando, quien era el director de la lotería
era alguien que estaba muy vinculado con el Partido Reformista. Y se quería que ese expediente no se le diera curso porque eso podía afectar las relaciones del PLD con el Partido Reformista. Cuando esto se me expuso o en alguna forma se me hizo saber, mi actitud fue: nosotros no estamos investigando a nadie por su filiación política. Nosotros lo que estamos investigando son infracciones, sin mirar quién está, qué condición política o X o social o económica tiene el infractor. Si resulta que al investigar a esa persona no hay indicios suficientes para imputarle la infracción, sencillamente no se le dará curso. Pero si la hay, no importa el rango político, social o económico que tenga, vamos a aplicar la ley. Es más, en ese mismo caso de la lotería, nosotros investigamos a un conjunto de exadministradores, varios exadministradores, pero resulta que nosotros solo pudimos finalmente apoderar al juez de instrucción, que era como se llamaba entonces, apoderar al juez de instrucción de aquellos respecto de los cuales pudimos encontrar elementos probatorios. Y dentro de esos que investigamos, habían varios que habían sido funcionarios con mucho rango político, pero no encontramos pruebas. O sea, nosotros no investigábamos en función de si es político lo excluimos y si no es político lo incluimos. Si somos aliados lo excluimos, si no somos aliados entonces no, sino era sencillamente hacer una investigación que debe ser objetiva. ¿Usted renunció o lo canceló? No, fue una cancelación. Porque yo le pregunto porque los periodistas dicen que usted renunció. No, fue que porque se oye fuerte decir lo cancelaron. No, fue que me cancelaron. Okay. Esa es la expresión. Nosotros resulta que esa investigación de la Lotería Nacional se produjo el miércoles en la noche. Nosotros hicimos el último interrogatorio. Esa noche dejamos a algunos de los interrogados detenidos en la Policía Nacional para continuar al otro día. Uno de esos detenidos consideraba que no podía ser detenido y parece que movió sus teclas. ¿Es una llamadita a Palacio? Sí, y entonces cuando yo llegué a mi casa a las 12 de la noche, porque habíamos terminado muy tarde, recibí unos minutos después una llamada diciéndome que el presidente iba a hablar conmigo. Yo me senté y esperé la llamada a las 6. Esa es una llamada que se hizo por el teléfono regular de la casa, sí, que estaba intervenido, porque yo era el procurador fiscal del Distrito Nacional y eso está intervenido. Cuando el presidente me estaba llamando por esa vía era porque quería dejar constancia que efectivamente no era responsabilidad de él la detención de esas personas. Sí. Y entonces él en esa llamada asumió la defensa, incluso me requirió que cómo yo lo había dejado detenido y por qué. Y entonces yo le expliqué y entonces duramos unos 45 minutos en esa discusión muchas veces doctrinal y jurídica sobre si yo tenía competencia para a una persona que estaba interrogando, dejarlo detenido, si yo no debía ponerlo en libertad, si no debía dejarlo que fuera el juez de instrucción, ese tipo de discusión. Pero él siempre asumiendo la defensa de las personas que nosotros estábamos. ¿Le dijo él ahí que lo iba a cancelar? No. Sí, entonces, sin embargo, al final de la conversación, él me planteó que por qué razón, qué temor yo tenía para no dejarlo en libertad. Y yo le expliqué, es que esa persona tiene un pasaporte y mi temor es que si yo lo dejaba en libertad, en la mañana me iba a tomar un avión y se iba a ir. Entonces él me preguntó, pero si le damos la garantía de que su hermano, que es el secretario político del Partido de la Reformista, se lo lleva y él da la garantía de que lo trae, ¿no habría inconveniente en llevárselo? No tengo ningún inconveniente, porque a mí lo que me interesa es continuar mañana la investigación. Efectivamente, se le entregó al hermano, se dio la orden, se le entregó al hermano esa noche a esa persona y entonces al día siguiente estuvo presente a las 9 de la mañana. Cuando todo esto sucede, recuérdense que estamos hablando de digamos, un diferendo entre un fiscal
procurador fiscal del distrito y el presidente de la República. Sí. Todo el mundo daba por sentado que entonces luego nosotros íbamos a desistir. Un momentito, doctor.